Y el movimiento Unidos Podemos surgió hace un año por iniciativa de militares retirados que se fueron además sumando ciudadanos descontentos con la falta de seguridad, corrupción, la ineficiente gestión del gobierno nacional, así lo definen. Anoche se realizó además una asamblea para definir a qué partido político van a acompañar. Finalmente será el Partido Colorado y recibimos a Héctor Rovira, el secretario general de la agrupación MUP. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Es un gusto para mí y para el movimiento que por ahora estamos dirigiendo, estar aquí en Desayunos Informales y poder de alguna forma transmitirle a la población lo que estamos haciendo. Bien, ¿por qué definirse por el Partido Colorado? Bueno, en definitiva, nosotros desde que iniciamos esto, le propusimos a nuestros adherentes que la idea es trabajar con los partidos tradicionales o opuestos al actual gobierno, ¿verdad? Y esto nace en una idea primero de militares donde tuvimos, ustedes saben perfectamente, en los últimos años alguna adversidad importante con el gobierno respecto a nuestras jubilaciones, con respecto a lo que es ahora la ley que se votó para modificar la carrera militar, lo mal llamado caja militar que no existe y todas esas cosas que nosotros veíamos totalmente falsas y que de alguna forma no teníamos o no teníamos en el Parlamento representantes que de alguna forma u otra conocieran el tema de adentro. Así fue que se formó una comisión de defensa del impuesto en su momento y que bueno que estuvo trabajando e informando a los legisladores sobre ese tema. Ahí vimos que bueno, si nosotros necesitamos todo eso para transmitir nuestras ideas o nuestra realidad, evidentemente, ¿por qué no ponernos desde el lado político? Y bueno, y nosotros los que estamos retirados, que ya tenemos la habilitación para esa función, realizarla en el Parlamento a través del voto y a través de la voluntad popular. Apunta a una banca al Senado. Sí, esa es la idea inicial del movimiento. Pero no me quiero distraer en el tema de que esto nace para trabajar con los partidos, ¿verdad? ¿Por qué descartaron de primera instancia el Partido Independiente, el Partido de la Gente y se refirieron que estaban para decidirse entre los partidos tradicionales? Porque, como decía al principio, básicamente nosotros nacemos en una necesidad que vimos sobre todo en el interior. Hay 17 departamentos, porque Canelones y Montevideo lo saco un poco, pero hay 17 departamentos donde el Partido Colorado tiene un voto importante y el Partido Nacional también, el Frente también, y esa trilogía de partidos hace que, en definitiva, el partido minoritario gobierne de alguna forma. Pero la gente lo entendió y si el Partido Colorado, en el caso de las Intendencias Blancas, o en el Partido Blanco, en el caso de las Intendencias Coloradas, se lanza en la elección departamental masivamente a votar al otro partido. Y de esa forma no están representados sus verdaderos líderes políticos locales, de alguna forma, ¿verdad? Eso, entonces nosotros lo vimos eso y lo hicimos en Cerro Largo. Yo soy convencional de Cerro Largo y trabajo en la Intendencia de Cerro Largo. Soy director de la parte de Información y Tecnología Informática ahí. Y eso, cuando llegó la elección departamental, nosotros decididamente salimos a sacar una lista, a apoyar al Partido Nacional, siendo representantes del otro partido, ¿verdad? Y eso fue un poco la... Una realidad que se ha dado en muchos departamentos. Todos, sí. Pero, por ejemplo, digamos, es un movimiento de militares. No. Nosotros, como dije al principio, nacimos en esa necesidad que tuvimos de estar representados, ¿verdad? Pero después encontramos en la ciudadanía ese eco de gente que también siente lo mismo. Yo no estoy representado aquí, pero no puedo votar aquí, tengo que votar acá porque yo no quiero aquello. Entonces, es una forma de elección, creemos nosotros, que no es lo que realmente pasa o no es realmente la voluntad del ciudadano que vive en ese departamento. Entonces, con este mecanismo creamos un movimiento que se puede mover, valga la redundancia, puede estar en un lema y puede estar en otro. Hay que estudiar bien las leyes electorales y lo hemos hecho durante este año. Y ayer cuando presentamos la moción, que al final fue votada, entendimos que de alguna forma, asociando al Partido Colorado, nosotros vamos a inflar de alguna forma en lo nacional esta opción política con gente que es nueva y espacio suficiente porque el partido sí lo tiene y pretendemos tener una opción integral, una representación integral de nuestros votantes dentro de ese lema. Lo que no quiere decir que en los departamentos del Partido Nacional vayamos a apoyar a los intendentes nacionalistas. Eso está hablado, está pactado y eso va a ser así. O sea, el movimiento se va a mover,
de lemas, y eso es un poco la esencia de esto, ¿verdad? La cara más visible desde que comenzó este movimiento fue el general retirado Fioli, y luego se alejó de la agrupación. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasó fue una decisión de él. Nosotros hicimos un estudio referente a los lemas a apoyar y a la finalidad del movimiento. Llegado el momento, él entendió otra opción que nosotros todos no compartimos, no fue el caso nuestro. Y bueno, él entendió entonces que si él no entendía la mayoría de lo que queríamos, lo que estábamos en el movimiento, tenía que dar un paso al costado y así lo hizo. ¿Cuál era la otra opción que él planteaba? Lo que planteaba era asociarse a una agrupación, que es una de las opciones que tuvimos ayer y la mostramos en la asamblea, ¿verdad? Pero que nosotros no la compartimos. Nosotros queremos una representación que sea pura del movimiento, que el movimiento tenga su personalidad, su lugar y valga la redundancia, su representación en la gente que la vota. Y si tuvieran una banca en el Parlamento, ¿cuáles serían las prioridades del movimiento, los temas prioritarios? La gente, el movimiento. Esa es la prioridad. El diario El Observador hoy titula, su título principal es "La derecha salió del closet", porque ahora con todo este tema de Bolsonaro como que algunos dirigentes se asumen, ¿no?, con un poco más de libertad, algo que hasta ahora no se veía, que era asumirse como que de ser de derecha. ¿Ustedes se definen como movimiento de derecha? Jaime, muy inteligente la pregunta, muchas gracias. Yo ahora me siento más libre, pero no por eso. Me siento más libre porque Sendik dijo: el que es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda. Y yo, como no soy corrupto, me defino de derecha, porque tampoco soy de izquierda. Entonces, yo creo sí que nos han inculcado ideas que están pegando fuerte en la sociedad, que ser de derecha es malo, ser de derecha es fascista, es una cosa terrible, y no, yo creo que no. Si hay una izquierda, tiene que haber una derecha, para que la balanza pueda ser equilibrada. Sí, bueno, acá nadie era de derecha, salvo García Pintos, después nadie se definía de derecha. Claro, acá. Y yo creo que es un error, porque evidentemente lo que tiene que tener la sociedad son opciones, y si no hay derecha, estamos mancos. En una entrevista hace un mes el presidente del centro militar decía que están las condiciones dadas para que los militares tomen el poder. ¿Ustedes qué sienten con respecto a ese tipo de declaraciones? Primero que pienso que el centro militar es una institución que abarca oficiales en actividad y en retiro, ¿verdad? Y bueno, tendría que ajustarse a eso. Lo segundo es que los militares que tomen el poder, yo no lo creo. No lo pregonamos, no lo creemos incluso. Tomar el poder no es algo que esté con nosotros. Nosotros lo que nos ponemos es en la jerga política para que la gente decida si podemos o no estar en el Parlamento. Y es el sistema democrático. En esa misma entrevista que decía Cecilia, dijo que tampoco hubo una dictadura en nuestro país, que hubo un vacío de poder. Y hay que preguntarle a él de vuelta. ¿Usted qué piensa? En su caso, ¿qué piensa? No, o sea, lo que hubo fue un quiebre institucional, si lo llaman dictadura, proceso, llámenlo como quieran. No hay que estar en los términos. No había partidos políticos. No había partidos políticos, estaban proscritos. O sea, eso hubo. Y eso pasó. Nosotros, en los principios del movimiento, razones por las cuales lo defendimos y lo defendemos a muerte, nosotros somos republicanos democráticos. Y republicano quiere decir el respeto a la Constitución y a la ley. Eso quiere decir republicano. Entonces, los que se definen republicanos tenemos que ser claros en lo que es la defensa de la Constitución y la ley. Eso tiene que ser así. ¿Y usted cree que en nuestro país eso existió? No existió. Si hubo quebranto, no existió. Claro. Y eso hay que reconocerlo porque es normal. Bueno, pero en la entrevista bueno, dijo pero que no, él. Por eso le pregunté su opinión. ¿Usted está afiliado al centro militar? Sí, soy socio. Sí, hace casi 40 años soy socio. Y quienes no están de acuerdo con esas opiniones, por ejemplo, ¿lo plantean a nivel de la institución, en una asamblea o algo de eso? Porque de alguna manera el presidente los representa a todos ustedes. Sí, evidentemente. Es que los militares no estamos acostumbrados a las elecciones y a esas cosas. Entonces, bueno, a veces dejamos que esas instituciones... Ahora que tiene un movimiento político va a tener que jugar con esas reglas. Aclararlo por lo menos. No confundamos lo que es la elección en el centro militar y lo que es la elección nacional, a lo que sí estamos abocados y estamos estudiando. De hecho, yo ya me presenté a elecciones. Ya puse listas, ya tengo una actividad política en este periodo de gobierno desde la elección interna. Pero sería bueno que en el centro militar hubiera una democracia interna y que
quien los representa a ustedes... La hay. No quiero decir que no la haya. La hay. Las listas se presentan. No, está bien. Pero lo que dice su presidente, de alguna manera, representa a sus afiliados. Yo no lo voté, pero nada. Está bien. O sea que yo no lo voté a Vázquez. ¿Qué quieren? Y tengo que reconocer como presidente. Ustedes, de repente, algunos lo votó, otros no. Entonces, esto es la regla de la democracia. Y existe en el centro militar. Claro, pero Vázquez representa a todos los uruguayos, a quienes lo votaron y a quienes no lo votaron. Y lo mismo en el centro militar. Lo mismo el centro militar. Por eso dije, el centro militar para mí, para Rovira, es una institución que representa socios en actividad de retiro. Para mí, debería ocuparse de lo que tiene que ver con el centro militar. Bien. Porque cuando hacemos una declaración política, en este caso mío, yo represento un movimiento político. Sí, claro. Entonces, la respuesta mía, la palabra mía y todo lo que pueda decir yo... A todos los que lo siguen, claro. Tiene que ver con el movimiento político, pero el centro militar, el círculo militar o todas las cooperativas militares que hay son agrupaciones o representaciones de cierto grupo de la sociedad para realizar, como el Centro de Choferes, como el Club Banco República. Habló hace un ratito de la caja militar, dijo mal llamada caja militar. Sí. No hay. ¿Piensan tomar alguna acción con lo que se resolvió? Bueno, todas las leyes que se aprueban pueden ser derogadas. Yo creo que ahí hay varias cosas que están muy mal. Primero que nosotros, por ejemplo, una cosa que no se hizo mucho, pagamos el impuesto de aporte a la seguridad social, el IAS, comúnmente llamado, y sin embargo va a BPS, nuestro aporte. Y nosotros no tuvimos, no tenemos, ni tendremos nada que ver con BPS, porque el sistema de retiro y pensiones militares está dentro de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional. El director es un coronel en actividad. El subdirector también, los jefes de departamento son militares en actividad. No es algo que esté por fuera para administrar recursos o bienes de los aportantes para financiar su retiro. Eso no es así. Entonces, esas cosas alguien tiene que decirlas, porque en la prensa cuando... Bien, pero ¿se van a tomar alguna acción judicial? No, judicial yo no podría decir, porque hay que esperar que esté todo aprobado y eso va a ir al... El proyecto que salió aprobado finalmente, que fue un parto de nalga por todo lo que se discutió, salió con las modificaciones propuestas por Darío Pérez, que de alguna manera contemplaba algunos de los reclamos de los militares. ¿Qué le parece lo que salió? Porque fue muy... ¿Tan mamarracho como lo que había salido del Ejecutivo? Sí, tan mamarracho peor. El comandante en jefe, sí, bueno, ¿por qué? Porque ahora dicen, por ejemplo, Jaime, que aquellos militares que ingresan con 30 años, como dice la legislación, y no llegan a cumplir, se les va a autorizar. Entonces, una ley que dice, vos podés entrar y está autorizado. O sea, vos infringís la ley, pero yo te autorizo a terminar tu periodo. No podemos agarrar una calculadora, como dijo el comandante, y calcular que todos aquellos que entraron para hacer 20 años y tienen 26 años o más a la hora de promulgación de la ley, no les da para llegar a esos 20 años, con leyes que ya estaban implantadas previo a la ley. Pero es una ecuación de agarrar una calculadora y sacar la cuenta. Entonces, por eso el comandante tuvo el problema que tuvo. El comandante defendió a su gente. Y porque evidentemente... O sea, para usted estuvo mal arrestado. Pero por supuesto, pero no es que estuvo mal, estuvo horrible. Un legislador no puede legislar de esa forma, creo yo. ¿Y un militar puede hablar de política públicamente? Es que ahí yo escuchaba algunas cosas de las que dijeron en lo previo, y los militares tienen prohibido la participación política partidaria mientras están en actividad. Eso es, hasta el día que yo me retiré el 6 de febrero, y en mayo me presenté a la elección interna. Fui electo y a partir de ese momento el Estado militar, que era lo que me corresponde tener durante 4 años, quedó suspendido por ley. Eso está en la ley, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no puede hacer el militar en actividad. Pero después se lo sanciona en un artículo C del reglamento 21 que dice que no se puede hacer crítica sobre leyes, eso es correcto, pero corresponde a todo subalterno a la máxima autoridad militar. O sea que eso también es incorrecto, porque la máxima autoridad militar es el comandante jefe. Pero el comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República.
pero es el mando superior de las Fuerzas Armadas, no es la máxima autoridad militar. El presidente nunca es militar, bien. Siempre, de hecho, cambia. Sí, claro. El ministro podría ser un militar retirado, pero en definitiva, el ministro es un cargo político que dura 5 años y cambia. O sea, pero entonces estuvo bien aplicada la sanción. No porque si la máxima autoridad militar. Es por eso, pero ese es el detalle. Claro. El detalle es parte de la base que la máxima autoridad militar es el comandante jefe, no es el presidente. El presidente es el mando superior acorde a la Constitución de la República. Mando superior a las Fuerzas Armadas. De hecho, el presidente, si es un militar, es porque es un retirado, pero no es un militar de carrera, normalmente. Entonces, el reglamento estaba hecho para eso. Ahora, si usted corrige el reglamento, lo modifican y ponen la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas sancionará a quien opine diferente, bueno, eso... ¿Y si fue injusto? ¿Por qué no hizo...? Eso es tema del comandante jefe. Y yo creo y yo lo respeto y él está haciendo una excelente gestión en el gobierno, lo conozco de casi toda la carrera, mía por lo menos. Tenemos 2 años de diferencia nada más, es una excelente persona. Y por supuesto confío plenamente en lo que está haciendo. Y yo creo que hicieron una mención ahí a lo que dijo, por ejemplo, Novi, que lo va a poner el ministro. Sí. Yo creo que ni consultó, no lo consultó, estoy convencido. Porque hay cosas que se hacen en política para el oportunismo. Yo creo que no va por ahí. Le cambio de tema, ¿qué postura tiene el movimiento con respecto a la campaña de recolección de firmas de Larrañaga para incluir a los militares en la seguridad pública? Y nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque no estamos de acuerdo con el punto en que refiere a la Guardia Nacional. Primero que la Guardia Nacional es un objetivo de la izquierda de todos los países donde el comunismo es fuerte. Lo ven en Venezuela claramente, en Cuba. Entonces ese es un objetivo de la izquierda. No lo vemos positivo tampoco porque si ustedes quieren la acción de los militares para determinadas actuaciones en represión del delito o en colaboración con la policía, está impreso en la Constitución de la República de hace muchísimos años el tema ley medidas prontas de seguridad. Para casos específicos, lo designa el presidente de la República que puede hacerlo y después lo tiene el Parlamento en 48 horas que aplicarlo o revocarlo. Con los problemas que puedan haber, que son todos políticos, no son del ejército. O sea que las leyes están, hay que aplicarlas o de alguna forma llevar adelante lo que está escrito. Lo que pasa es que el que se quema con leche y la vaca y llora, ya digo, fueron muy mal aplicadas en su momento. Pero todo político, ¿no? O sea, yo creo que acá hay que... La concientización es muy importante. Pero para usted en este momento en Uruguay habría que aplicarlas. En casos específicos de repente, pero vuelvo a... La policía está armada, tiene sus mecanismos, tiene su personal... Y hay que aplicarlo. Nosotros tenemos un equipo de seguridad que nos ha asesorado, que trabaja mucho en eso, y lo que insiste en que el Ministerio del Interior está de alguna forma mal manejando todos esos elementos que tiene para combatir el delito, y por ahí la policía se puede ver que no cumple con su función, pero yo creo que sí podría cumplir, que lo que pasa es que hay que reestructurarla quizá, hay que llevar a otra organización, hay que darle mayor importancia a esos comisarios locales para que puedan ejercer el control y no la policía estar en una situación defensiva que nos parece que está hoy. Ese es el tema. Si nosotros al ejército que está muy disminuido le retiramos 2.000 efectivos para incorporarlos a otra actividad, y lo ponemos en la Constitución de la República, estamos haciendo... Muchos dicen que en realidad no están realizando una actividad a diario. ¿Quién? Bueno, parte del proyecto es utilizar los militares, sacarlos a las calles para... Los militares hacemos infinidad de cosas en la actividad, infinidad. De hecho, estamos en la paz del mundo desde hace 50 años. Y yo creo que cumpliendo funciones importantísimas. Que ha logrado que Naciones Unidas nos haya hecho reconocimientos muy importantes de eso. En Haití, muchísimos años, en el Congo. Yo me refería a los que cuestionan son los que están acá, ¿no? Sí, pero los que están acá... Más allá de que algunos no están de acuerdo tampoco con esas misiones, algunos políticos. Hay varias cosas ahí que hay que analizar. Que, por ejemplo, el ejército es una reserva moral, creo yo, y creen mucha gente, que se ha mantenido incorrupta. Se ha mantenido tal cual hemos ingresado con nuestra moral, con nuestro respeto, con nuestras cosas. Somos los funcionarios públicos peor pagos. Hay una ley del sueldo de los empleados públicos de 26.000 pesos como sueldo mínimo y el soldado gana 14, o sea que no es empleado público o no es considerado empleado público. Hay muchísimas cosas que analizar y creo que para eso
estamos nosotros el haciendo movimiento. Muy bien, Héctor Rovira, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, un Gracias. gusto estar acá. Pase bien. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.